Bueno, ahora que Junts pide las competencias sobre inmigración, competencias plenas, una ley, hay que decir que no tienen ninguna credibilidad en esto, entre otras razones porque durante 10 años o más, el tiempo que ha durado el proceso, no han dicho absolutamente nada. Entre otras razones porque lo que les interesaba era atraer el voto inmigrante en el caso de un eventual referéndum de autodeterminación. De hecho, yo me acuerdo de los de Junts manifestándose delante del CIE de la zona franca pidiendo el cierre. Fíjense en la foto, iban con la mascarilla porque era la época del COVID, pero estaban todos, Laura Borràs, Elsa Artadi, ahora desaparecida en combate, Aurora Madaula, que ha ido de baja, Jaume Alonso Cuevillas, el abogado también, otro que, en fin, ha desaparecido. E incluso Francesc Dalmases, etcétera, etcétera, ¿no? O en la famosa manifestación del Volem Acollir, ¿se acuerdan también? Una manifestación retransmitida en directo por TV3, incluso luego hicieron un concierto. Dudo que ninguno de los participantes en el concierto se llevase luego eso, un inmigrante sin papeles o un MENA a su casa. Pero ahí estaban, y estaban también todos, bueno, los de Esquerra y los de Junts, Xavier Trias, entre otros, que vive ahí en el Turo Park. También es verdad que no eran los únicos, hasta los de Ciudadanos se manifestaban a favor del Volem Acollir. Yo recuerdo se los dije, ¿pero dónde vais? Parecían de la CUP igualmente. En fin, como saben, Ciudadanos ya no existe. Pero lo que decía, ¿no? No tienen ninguna credibilidad. De hecho, la primera vez que Puigdemont citó el tema fue en su rueda de prensa el pasado mes de septiembre, tras aquello, poniendo un poco las condiciones a Pedro Sánchez para pactar. Y una de ellas era precisamente el traspaso de las competencias sobre inmigración. Ahí dije, aquí pasa algo porque durante todo este tiempo no han dicho nada. Pero me acuerdo que dijo que teníamos en Cataluña la tasa de inmigración más alta de toda la península, un 16,2%, más de 2 puntos por encima de Madrid, insistió, recalcó siempre esa obsesión por Madrid, y no tenemos competencias ni suficientes recursos para gestionarla. La verdad es que, bueno, el tema de la inmigración viene de lejos, porque empieza con Convergencia y Unió, con Convergencia. Yo he visto a Àngel Colom con estos propios ojos llenar el Palacio de Deportes de Barcelona con inmigrantes, con nous catalán, en un meeting de Artur Mas. Creo que debía ser pues el 2010. Plena satisfacción, evidentemente, de Convergencia, de la dirección de Convergencia y del propio Àngel Colom. Yo me acuerdo hace muchos años, pregunté a un alto cargo de extranjería precisamente, dice, oh, esa leyenda urbana, ¿no?, que siempre ha circulado de que Pujol, Convergencia, quiso aquello favorecer la inmigración magrebí frente a la latinoamericana, ¿no? Porque pensó, supongo erróneamente, que los latinoamericanos, como tenían el castellano, no aprenderían catalán, y en cambio los magrebíes sí. Recuerdo que lo escuchó por primera vez en un mitin de Plataforma por Cataluña, un partido ahora desaparecido, el primer partido anti-inmigración, al doctor Armengol, que fue concejal en el Vendrell, llegó a sacar 5 concejales. Y me acuerdo que cuando lo dije pensé, va, ¿dónde va, no? Esta es leyenda urbana y tal. Pero luego recuerdo haberlo leído también en un artículo de Gregorio Morán, en La Vanguardia, en las añoradas sabatinas. O sea que ahí ya la cosa, para mí lo que decía Gregorio Morán, iba a misa. Y desde entonces, bueno, es evidente también que luego impulsaron aquella sectorial, ¿no?, la de Nous Catalans. Recuerdo, estuve yo también, inauguraron un mega local en Santa Coloma, 300 metros cuadrados. Y Artur Mas diciendo, creo que es la única vez que lo oí, defendiendo aquello de deberes, pero también derechos. Pero insisto, me parece que fue la última vez que lo oí. Entre otras razones porque Convergencia venían acomplejados un poco por la política del PSC en materia de inmigración. La inmigración del resto de España era predominantemente castellano hablante y votante del PSC, y eso a Convergencia siempre se le atravesó. De hecho, hace años también crearon el famoso Departamento de Bienestar Social con Antoni Comas, y una de las funciones, entre otras, era crear oficinas de la Generalitat en barrios con mucha población castellano hablante, un poco para vender, supongo, la Generalitat, el catalanismo y ya de paso Convergencia y Unió. Pero por eso digo, los de Junts, antes Convergencia, no tienen ninguna credibilidad. Hace poco vi a Jordi Turull en Vilafranca pidiendo las competencias, pero en fin, durante todo este tiempo no solo no han hecho nada, sino que, volveremos a decirlo, se manifestaban delante de los CIE como si fuesen cupairas. Hombre, pero esto ¿qué es? Y sobre todo, ¿por qué actúan así? Bueno, muy sencillo, porque sienten el aliento en el cogote de Sílvia Orriols. Hay que reconocer que, en fin, Sílvia Orriols ha pasado de un concejal, además se fue del antiguo partido, creó su propio partido, ella y creo que una señora que se llama Margarita, le mandamos recuerdos desde aquí, consiguieron 6 concejales en las últimas elecciones municipales, incluso a pesar, obviamente, de toda la oposición,
y luego, como saben, 2 diputados. Podrían haber sido más, un poco, casi 4 o 6. Y evidentemente el voto es, bueno, pues independentista, de antiinmigración, pero supongo que viene también sobre todo el voto de Junts. Por eso Junts ahora está aquello hablando tanto de inmigración. Es que de hecho se han quejado alcaldes. Bueno, hay algún alcalde de antiguo de Convergencia que ya se ha pasado a Alianza, y recuerden que había alcaldes, hombre, que empezaron a tener problemas con los menas. Entonces dijeron, aquí pasa alguna cosa. Incluso algún otro que la emprendió con unos ocupas, con un hacha. O sea que, hombre, seguro que hay métodos más sencillos, pero bueno, es una de las consecuencias del proceso. Cataluña ha quedado hecha una piltrafa, como aquí estábamos por desobedecer las leyes, pues bueno, nos apuntamos todos. Se apuntó Ada Colau, o sea que evidentemente, vamos, estamos aquello en el top 10 en plantaciones de marihuana, en ocupaciones, etcétera, etcétera. Y desde luego también en inmigración, que es evidente que si vienen inmigrantes sin papeles, tienen que comer. Con lo cual no quiero decir que los inmigrantes tengan que venir todos. No, hay que gestionar la inmigración, pero es que, insisto, en los últimos años no han hecho nada. Estaban pensando solo en el proceso. Y el proceso, la independencia, lo iba a arreglar todo. La inmigración, la sequía, el conocimiento del inglés, hasta la famosa escuela catalana, que como saben está bajo mínimos. Xavier Rius, mañana más.